Hola, buenas tardes. Hoy estamos viernes 23 de abril del 2021. Este es nuestro programa Elucubraciones sobre Economía. Yo soy Juan Valdivia y hoy tenemos un invitado especial con quien vamos a tocar el tema de educación y familia, una agenda pendiente. Estoy con el ingeniero José Luis Estela Sánchez. Él es director del programa Pomal que Educa, el docente universitario, y integrante de Rema Chiclayo. Buenas tardes, José Luis. Hola, Juan. Buenas tardes. Primero, bueno, agradecerte por la invitación a tu programa Elucubraciones sobre Economía y que está siendo transmitido, ¿no?, por este canal digital de ZTV. La verdad que muchas gracias por la invitación y también mis saludos y buenas tardes a toda tu teleaudiencia, ¿no?, que te sigue también por este medio digital. Muchas gracias, Juan, por la invitación. Muy bien. José Luis, quería empezar con una frase de un economista, Schumacher, un economista alemán, que tiene un libro muy interesante que se llama Lo pequeño es hermoso. En este libro que se llama Lo pequeño es hermoso, Schumacher habla sobre el desarrollo, ¿no? Y cuando habla sobre el desarrollo, dice, él es economista, dice, los economistas nos preocupamos por manejar ciertas variables a la que él le llama objetivas, ¿no? Como por ejemplo el Producto Bruto Interno, la inversión, el consumo, etcétera, etcétera. Pero dice, ahí no está el desarrollo. Y cita como ejemplo el Japón, ¿no? Dice, el Japón después de la Segunda Guerra Mundial quedó totalmente devastado, como un iceberg que está hundido y solamente la punta queda flotando. Y dice, el desarrollo está en tres variables con las cuales el Japón, en muy corto plazo, después de la Segunda Guerra Mundial, logró posicionarse nuevamente como una gran potencia a nivel mundial. Y esas tres variables son educación, organización y disciplina. Tres cosas que tenían los japoneses. Y te pregunto a ti, ¿los peruanos tenemos esas tres variables que Schumacher considera importantísimas para el desarrollo? ¿Qué tal manera de poder empezar con referencia a este texto? He escuchado algo de él. Y mira, yo creo que ante tu pregunta, si en nuestro país tenemos algo de lo que comenta también en este libro, ¿no?, Schumacher. Bueno, yo creo que hay muchas aristas, ¿ah? Muchas aristas. Antes de ir, de repente, para ir conversando un poco alguna de estas aristas, aparte de la educación, la disciplina que lo comenta, yo creo que nuestro país sí tiene, obviamente hablamos de un país como otros muchos más, desde la conceptualización de lo que significa país, ¿no? Pero nosotros como país, quienes conformamos el país somos tú y yo, ¿no? Y somos personas de carne y hueso, ¿no? Personas comunes y corrientes, personas de a pie. Entonces, nuestro país, el Perú, conformado por peruanos, entre una diversidad cultural eh, que la conocemos muy rica y muy variada, eh, por lo cual no podemos uniformizarla, pero por la experiencia que he podido tener de poder haber visitado muchos lugares del Perú, desde la sierra, la costa y la selva de nuestro país, siendo tan diverso en esa diversidad cultural, yo creo que en nuestro país del Perú, el peruano tiene la capacidad, ¿no?, de poder encontrar eso que es la aspiración de lo que comenta de este autor, ¿no?, Schumacher, ¿no? Yo creo que el peruano, y yo creo que más allá de la nacionalidad, como cualquier ser humano común y corriente,
personas que somos, yo creo que estamos constituidos, ¿no? Por algo muy propio de la vida del ser humano, muy propio de nosotros como personas, que es esa capacidad de trascender, ¿no? Y entonces, ante esa capacidad de trascendencia que ni siquiera, a ver, el día de ayer, 22 de abril, estuvimos hablando con un amigo, como tú sabes, bueno, aparte de los estudios de ingeniería, eh, he realizado los estudios de filosofía y de humanidades, y ayer con un amigo filósofo conversábamos a raíz, eh, porque ayer 22 de abril recordábamos el nacimiento bueno, que ya murió, pero no podemos recordar un año más de nacimiento, pero de Immanuel Kant, ¿no? Un gran filósofo que marcó en la transición en la historia de la filosofía moderna, ¿no? Y más allá de lo difícil que es leer a Kant, yo creo que Kant tiene una frase que resume la antropología de nosotros como seres humanos y que es lo que nos constituye a todos más allá de toda nacionalidad, ¿eh? De ser peruano, colombiano, italiano, lo que sea. Yo creo que como seres humanos universalmente estamos constituidos por esa naturalidad de poder trascender, tenemos esa capacidad de trascendencia, ¿no? De hacernos mejores cada día, ¿no? Tú y yo, como seres humanos y como personas comunes y corrientes, siempre tenemos esas ansias, ese hambre de infinito, ¿no? Y no hablo de infinitos en los términos necesariamente religiosos, sino tenemos esa capacidad siempre de querer más, ¿no? Ante las dificultades, los errores que podemos de repente en algún momento de nuestra historia poder tener, pero siempre tenemos esa aspiración de romper, de superarlos y de querer más y ser mejor que antes, ¿no? Eso con respecto a nuestra vida moral, a nuestra vida, nuestras actitudes de comportamiento. Pero eso también lo podemos llevar al terreno del querer más, del trascender, de esas ansias de infinito a todas las cosas que hacemos, ¿no? Como seres humanos somos homo faber, ¿no? Somos seres humanos también buscar siempre producir o fabricar algo, ¿no? Ahí está toda la historia de la mecanización y de las innovaciones y toda la historia de la ciencia, ¿no? Entonces, yo creo que como seres humanos tenemos esa capacidad de infinito y de poder superarnos y de poder buscar lo mejor. Ese ejemplo que da Schumacher, y tú también lo has mencionado, ante la situación de la bomba atómica en los años 60 y haber superado esa situación crítica, difícil, ¿no? No solo ante el desastre económico que pudo originar estas bombas, ¿no? De Hiroshima, de alcance pues, trágico y dramático, no solamente se superaron económicamente, ¿no? Sino es la superación de todo un sufrimiento, ¿no? La superación de un mal aparentemente endémico y en la cual no podían aparentemente salir, pero terminaron saliendo. Yo creo que lo de Japón es un ejemplo digno de admirar, de mucho respeto y que nos puede, a nosotros, nos puede servir como un paradigma, ¿no? Como un paradigma importante para revertir en la situación en la cual no queremos estar, ¿no? Y yo creo que estamos como seres humanos en nuestra historia personal, colectiva y social y como país, estamos embarcados en distintos hitos de nuestra historia y tenemos siempre la oportunidad de poder trascender y superarnos y cambiar los paradigmas, ¿no? Entonces es algo que nos constituye como seres humanos. Y obviamente quisiéramos que eso sea el común denominador, eso quisiéramos que sea el día a día de la vida de cualquier persona en cualquier lugar donde habita, de cualquier país, ¿no? Pero a veces no se da, obviamente, ¿no? Pero yo creo que ahí es sumamente importante en el segundo punto que tú dijiste, ¿no? Si sabemos que hay algo tan natural, que es la trascendencia, la búsqueda del infinito, de hacer mejor siempre las cosas, eh, de tener la oportunidad de poder cambiar los paradigmas, pero en cierta manera ahí viene un segundo punto importante que tú lo has dicho, es, eh,
Y yo creo que dos puntos importantes. Uno de ellos es la educación. Efectivamente hay que educar eso, ¿no? La Y lo digo organización. exactamente, y va en la línea de la educación en el tema de la gestación, del proceso de la virtud, ¿no? De hacer virtuosos en todo lo que hacemos. Detenernos en la importancia de la educación, ¿no? Para la conformación de hombres que se atrevan, ¿no? Justamente a poder revertir, ¿no? Algunas situaciones que no queremos que sigan siendo las mismas. Y obviamente un gran ejemplo es lo que estamos viviendo en esta situación de pandemia, ¿no? No solamente nos origina tristeza, dolor, sufrimiento, sino también ante muchas acciones, la verdad que me da mucha pena decirlo, pero ante ciertas acciones gubernamentales, regionales o locales tardías o insuficientes o ineficaces, también genera cierta, no solo dolor, sufrimiento y angustia emocional, sino que además genera indignación e injusticia, ¿no? Entonces, pero no podemos quedarnos allí, ¿no? En la denuncia, ¿no? De que algo no está funcionando, no está haciéndose bien, sino que tenemos que tener la capacidad de anunciar también algo que nosotros también podemos colaborar, intervenir y a revertir esta situación. Entonces, en resumen, yo creo, Juan, que sí, efectivamente, eh, no solo por la historia del Perú, que hemos tenido personajes ejemplares que nos han dado un ejemplo de cómo podemos cambiar la ruta, la hoja de ruta de nuestro país, sino que también es parte de nuestros genes, de nuestra antropología humana, a eso voy, no necesariamente nacional. Dentro de nuestra antropología, como seres humanos, tenemos esa capacidad de mejorar, de hacer bien las cosas, de trascender y de cambiar los paradigmas, ¿no? Y ahí hay un texto muy interesante sobre el tema de las revoluciones, de los paradigmas. Creo que tú lo habrás leído también. Es de Thomas Kuhn, ¿no? La estructura de las revoluciones científicas, donde él habla efectivamente sobre los cambios de los paradigmas, ¿no? O sea, sí, los paradigmas tienen que cambiar. Y ahí está el hombre, para poder revertirlos y cambiarlos por uno nuevo siempre, ¿no? Claro, Pero bueno. empezaba con esta pregunta porque quería hacer que muy bien has hecho la analogía entre lo que le tocó vivir a Japón post Segunda Guerra Mundial y lo que nos toca ahora, no solamente a nosotros, sino al mundo entero, post pandemia, ¿no? Entonces, la capacidad que podamos tener de levantarnos y seguir caminando, ¿no? Seguir caminando, seguir creciendo, seguir desarrollándonos. Yo sí tengo serias dudas respecto a nuestra capacidad, ¿no? Y empezaba por ahí, porque lamentablemente, pues, cuando se han hecho evaluaciones respecto a el nivel de la educación en nuestro país, a través de, por ejemplo, los famosos PISA, ¿no? Lamentablemente nuestra educación siempre ha estado en niveles muy bajos, aunque nos hemos recuperado un poco. Y a nivel organizativo y de disciplina, bueno, pues tú mismo lo has dicho, ¿no? Es lamentable lo que ha ocurrido o está ocurriendo, ¿no? Con el manejo de la pandemia por parte del gobierno, ¿no? Así es. No tienen una idea clara de lo que hay que hacer, ¿no? Y continuamos en serios problemas. En la década del 70, ¿no? 60, 70, nuestro país inició un programa que se llamó Universalización de la Educación, que consistía en tratar de llevar la educación a los lugares más alejados de nuestro país, ¿no? Pero se trató solamente de cantidad. Una segunda etapa, luego de la universalización de la educación, debía ser el mejoramiento de la calidad educativa, ¿no? O sea, ya llegaste a todos los rincones, ya estás en todos los rincones, muy bien, ahora hay que mejorar la calidad de la educación.
Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con el sistema de asignación de plazas, por ejemplo, de las, en el sector educación, ¿no? En donde ya quedan, estos son los, vamos a ver, hay 20 plazas, estos son los 20 primeros, ya, la número 1, ¿dónde te vas? La número 1 va a decir, bueno, pues yo me voy acá a Chiclayo, la número 2 así, y al final siempre en las plazas, en las últimas plazas, que son las plazas de las zonas altoandinas, en la que quedó en el 15, 16, 17, dicen, no, yo no, prefiero no ir hasta allá. Entonces continúan con la 21, la 22, la 23, a ver, ¿quién desea ir a estas zonas, ¿no? Y es lamentable decirlo, ¿no? Es lamentable decirlo. Cosa distinta pasa, por ejemplo, cuando tú postulas una plaza universitaria, en donde tú postulas a una plaza determinada, ¿no? Ok, Y sí. si te toca la mala suerte, en esa plaza se presentan 20 y en la otra plaza se presentan 2, pero tú te presentaste acá y tienes que competir con esos 20, ¿no? Y solamente compites por esa plaza, ¿no? En este caso es distinta la metodología. Entonces, mi pregunta iba en este sentido. ¿Cuál es el valor que puede tener la evaluación docente en el mejoramiento de la calidad de la educación en nuestro país? ¿Por qué lo digo? Porque incluso en estos momentos políticos que vivimos, ¿no? Hay dentro del plan de gobierno, uno de los candidatos está el que todos los profesores que fueron removidos de sus puestos, producto de evaluaciones, deben volver, dice, deben volver. Que la evaluación no debe castigar al docente. Y ojo, que en el Perú es la primera, sales desaprobado, normal, la segunda, y recién en la tercera, que sales desaprobado, recién te ponen un paso al costado. Entonces, ¿cuál es la importancia de la evaluación en el desarrollo de la educación en nuestro país, José Luis? A ver, Juan, yo considero que las evaluaciones o los diagnósticos en general, no solamente estoy hablando por el tema educativo, son importantes, ¿no? Yo creo que las fallas a veces están en el tema de la aplicación de las evaluaciones o el objetivo, el horizonte que se persigue con las evaluaciones o la manipulación que se pueden hacer con las evaluaciones. Ahí puede estar el tema, ¿no? Pero todo tipo de evaluación vamos a llamarle como una especie de examinarse, ¿no? Examinarse, eh, obviamente en todo nuestro sistema educativo tiene sus propias rúbricas, sus propios rubros y sus propias plataformas de evaluación eh, que son normativas y cosas de esas que pueden ser como una guía y un formato para ciertas evaluaciones, pero yo creo que al final eso lo que trata lo que trata de decir es esto que el examinarse debe ser es una rutina, yo creo, permanente, no solamente institucional, sino el examinarse cómo uno va evolucionando y creciendo en sus conocimientos y en sus prácticas, debe ser una continuidad personal y colectiva institucional, ¿no? Y no solamente esto es en el rubro, Juan, educativo, eso se plasma en las otras áreas y obviamente también en el sistema, tú sabes que también yo tengo muchos años en el sistema empresarial y son parte de la rúbrica de un sistema, también del sistema privado, ¿no? En las áreas que le competen. Obviamente para perseguir o conseguir los resultados que uno pretende conseguir, ¿no? O quiere conseguir, ¿no? Y ahí obviamente vienen todos los términos de eficiencia, de eficacia, resultados de indicadores y todo esto. Tú empezabas, por ejemplo, diciendo, ¿no? Los resultados PISA no nos han sido tan favorables y no es que tan favorables, no nos han sido favorables, ¿no? Durante estos últimos años. Y eso obviamente es consecuencia, eh, y una vez más, no solamente de una arista, de que sean o no evaluados los profesores, sino de otra arista también de los estudiantes. Acuérdate que el tema de la educación son muchas aristas las que intervienen, pero yo siempre las trato
de resumir en cuatro, yo creo, ¿no? Cuatro aristas principales. Obviamente el docente, el estudiante, la familia y todo el aparato del sistema educativo, ¿no? Gubernamental, que es en este caso el público, que es muy importante, ¿no? Entonces, si es que los cuatro no están alineados, y yo siempre he puesto un ejemplo que parece un poco sencillo, pero yo creo que dice mucho de lo que trato de comentarte, ¿no? Y a todos los que nos están escuchando. Es como de una mesa, ¿no? Si efectivamente una de ellas no funciona, todo se viene abajo, ¿no? O se inclina hacia un lado, o se inclina hacia el otro, o si las cuatro, la mesa se cae, ¿no? Entonces yo creo que de eso, algo de eso pasa, ¿no? Eh, las cuatro aristas y estos cuatro puntos cardinales tienen que estar alineados y corresponderse uno a otro eh, para poder, yo creo que conseguir lo que tú también decías, ¿no? Conseguir esa calidad educativa que tanto añoramos, ¿no? Bueno, en general, entonces te decía, la evaluación no solamente pasa por el tema de los docentes, y yo sí la creo oportuna, no, yo creo que sí es necesario un poco para la continuidad, pero no en los términos como se viene ejecutando ahora. En eso coincido contigo, ¿no? No en esos términos. Bien, Pero, le recuerdo a quienes nos están viendo que pueden hacer sus comentarios y preguntas a través del Facebook. Nuestro amigo Jorge Giribaldi nos dice, la evaluación y capacitación debe ser permanente para mejorar la calidad de los educandos. La currícula debe mejorarse y recuperar los cursos que enseñan valores e identificación con la patria. claro, obviamente, por eso decía, o sea, y tiene razón, ¿no? En este caso, Jorge, porque la evaluación no solamente es a nivel docente, incluso, ojo que la evaluación no solamente es referida incluso al tema de conocimiento, ¿no? Sino Claro, no, incluso no, no. ¿no? Exactamente, ¿no? Yo creo que ahí coincidimos, sino una evaluación de distintas áreas, Integral, ¿ah? integral. Exactamente, es una evaluación integral. Claro, Incluso lo que se llama 360 grados, ¿no? sí, exactamente. Hasta 180 para que no sea 360 y regresar a al mismo punto, ¿no? De 180 grados, ¿no? Eh, yo creo que incluso me preguntaría, ¿nuestro sistema educativo sigue empeñado y evaluando, por ejemplo, la alimentación de nuestros alumnos? Hay muchos, mira, tú sabes que yo tengo como 13, 14 años también ya embarcado en este tema de la educación, aparte del sistema privado en el cual estoy metido, y me he dado cuenta que por más que uno pueda tener una buena plana docente, muy capacitada, que se forma, que la institución los forma, pero si no tienes unos estudiantes bien alimentados, por ejemplo, y con los recursos básicos, la verdad que no funciona, no funciona. Hay muchos de nuestros, de alumnos y chicos que hemos tenido que demoraban, por ejemplo, en ingresar a la universidad. Y la pregunta era, ¿es una falla del conocimiento? ¿Es una falla del conocimiento matemático, físico, geométrico para no ingresar a la universidad? Y no era ese. Era un tema de alimentación, era un tema emocional, era un tema de familia. O sea, hay otros componentes dentro de la evaluación para evaluar la calidad de nuestra educación que tenemos que engranarlas para poder tener aspiración de una solución integral también, ¿no? Docente, alimentación, estructura, tecnología, alumnos, el tema emocional, el tema de familia. Es todo un aparato, por eso decías, son muchas aristas, pero yo las consolido en estas cuatro aristas que son muy importantes, ¿no? Ahora, el autoexaminarse es básico, ¿no? ¿Y por qué es básico la evaluación, el autoexaminarse? Porque es una especie, Juan, también de una, que sea como una especie de un proyecto, un plan de vida de nosotros también como docentes de la formación permanente, ¿no? Entonces, eh, hablábamos en el primer bloque sobre el tema de los paradigmas. Los paradigmas cambian porque efectivamente
uno tiene que entrar al terreno de nuevos conocimientos, de nueva investigación. Y no solo porque aspire yo personalmente a seguir indagando o investigando o creciendo en nuevas investigaciones de los conocimientos, sino porque también es necesario, importante, eh, como institución, que también promuevan también en el crecimiento, ¿no? Y en el tema de investigación y nuevos conocimientos. Si no fuese así, si no hubiese sido así, ese continuo crecimiento en la formación permanente del docente y de todo el sistema educativo, no hubiésemos tenido, por ejemplo, hubiésemos seguido pensando hasta ahora. Eh, Recuerda que, por ejemplo, ahora yendo al terreno de la biología, que conocemos algo de eso, eh, pensando, antes te acuerdas que en la historia antigua se pensaba que dentro de los espermatozoides había un hombre pequeñito, ¿no? Entonces, y a partir de ese nacían, ¿no? Entonces, pero no se pensaba que después, obviamente en ese momento era la única explicación para poder encontrarle una explicación al tema de la fecundación, ¿no? Y además porque había todo un entorno machista en esa época de creer que efectivamente era el único ser humano, el hombre el que portaba, ¿no? La capacidad de la fecundación. Pero posterior, centurias después, nos hemos dado cuenta que la fecundación no se origina así, ¿no? Pero eso obviamente ha sido por un tema de la propuesta de nueva investigación, de nueva formación. Entonces yo creo que en función del mejoramiento de nuestra calidad educativa como país y como en toda la educación pública, tanto de secundaria, educación básica regular en general y universitaria, hay que apostar por la formación permanente. Y una de las formas para apostar de la formación permanente es, yo creo que uno de los puntos es colaborar con el tema de las evaluaciones. Pero obviamente, ojo, no es, hay este tipo de evaluaciones que se realizan, obviamente, disculpa que lo diga así, pero muchas de ellas son politizadas, tienen mucho interés, Claro. ¿Por qué, ¿no? por qué yo te hablaba entraba al tema de calidad de la educación de esa manera? Porque ahí es donde nos vamos a otro de los puntos muy controversiales que se están proponiendo el día de hoy, ¿no? Yo siempre he dicho de que, por ejemplo, el tema de los centros preuniversitarios o de las academias es el mal necesario. ¿Y por qué es el mal necesario? Justamente por un problema de deficiencia o de una brecha que se genera entre la educación secundaria y la educación universitaria. Ahí hay un vacío, ¿no? Y yo siempre lo he dicho, no más que la necesidad de la competencia por ingresar a la universidad, es los centros pre y las academias cumplen una función fundamental de llenar ese vacío que se genera entre, entre la educación secundaria y la universidad. ¿Y por qué? Y a eso iba con el tema de calidad de la educación, ¿no? De que no hemos mejorado sustancialmente en ese tema, o por lo menos no se avisora ese mejoramiento, de tal manera de que las academias o los centros P se han convertido en una necesidad, ¿no? Una necesidad. Hay algunos que, con lo que sí no estoy totalmente de acuerdo, por ejemplo, con el tema de los colegios preuniversitarios, porque con el tema de que voy a preparar a mi hijo para que ingrese a la universidad y lo meto a un colegio preuniversitario que desde el primero hasta el quinto de secundaria solamente le van a dictar los cursos que necesita o requiere para ingresar a la universidad y olvidándose de otros cursos que pueden ser formativos importantes, ¿no? Para el desarrollo del joven, del adolescente o del niño, ¿no? Solamente le dan lo que necesita para ese objetivo que es ingresar a la universidad. Entonces, ¿qué es lo que está proponiendo nuevamente acá un candidato en estas elecciones? Lo que está proponiendo es que se eliminen los centros pre y las academias, ¿no? Y el ingreso sea libre. Pero mucha gente lo entiende como, entonces mi hijo termina la secundaria y va a ingresar a la universidad. No, la propuesta es más o menos como se hace en los países desarrollados, que tú lo conoces, ¿verdad? Que en base a su desempeño durante su educación secundaria, ¿no? Si cumplen con un determinado estándar, ingresan a la Así universidad. es, Los que no cumplen con ese estándar hacen claro. carrera técnica.
¿no? Hacen alguna carrera técnica. Pero no es entonces todos los que van a terminar secundaria van a ingresar directamente a la universidad. No habría capacidad. No, la Pedro Ruiz postulan, creo, 5.000 alumnos, pero la Pedro Ruiz solamente tiene una capacidad de acogida de 1.000 alumnos por examen, ¿no? Entonces, si le fuese abierta, pues, significaría que la Pedro Ruiz pues, no tendría la capacidad ni de infraestructura, ni humana, para poder atender toda esa mayor oferta, ¿no? Sí. Entonces, el tema es, ¿consideras tú, y ya entramos al tema de Pomal que Educa, y la función que Pomal que Educa está cumpliendo dentro de cubrir esta brecha de lo que hablábamos, ¿consideras tú que es pertinente, por ejemplo, propuestas como estas en nuestro país de el ingreso directo a la universidad? Sí, hemos entrado a un terreno delicado que toca las fibras y las vibras de muchos de nuestros amigos muy cercanos metidos en el tema preuniversitario. Así es. Pero tenemos que ser objetivos y realistas. Varios puntos. El primero, yo estoy en desacuerdo con la comercialización de la educación. Yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo yo en hacerse rico a expensas de deficiencias gubernamentales con respecto a nuestra educación, ¿no? Yo creo que, y ese es mi análisis personal, y coincido yo creo contigo, ¿no? Las academias preuniversitarias surgieron por ese vacío, ¿no? Ese vacío de incumplimiento de los distintos gobiernos, ¿no? De turno, que no han dado la talla con respecto a la educación, de esa transición del término de la educación básica regular secundaria hacia el entorno universitario, ¿no? Bueno, entonces no estoy de acuerdo en el tema. En el tema preuniversitario ahora existen, y la pregunta sería, si existen, ¿deberían seguir existiendo? Por el momento yo creo que sí. Por el momento yo creo que sí. ¿Por qué razón? Yo creo que hasta que se termine de resolver termine de resolver lo que todavía no se termina de resolver, y no termina de resolver nuestros gobiernos de turno, ¿no? O sea, en el tema universitario, porque acuérdate, por ejemplo, el tema de la SUNEDU, antes, ¿no? Yo creo que su interés finalmente pasa por eso, ¿no? Primero, consolidar unas buenas universidades donde se pueda promover la investigación, que yo creo que es la razón de ser de toda universidad. Universidad que no investiga, la verdad que es una universidad que no investiga y que esa investigación no tiene ningún provecho en la comunidad social y en la comunidad científica, la verdad que es una universidad que deja mucho que desear. Entonces, yo creo que ahí la SUNEDU está haciendo un papel muy importante. Y yo creo que algo de eso es lo que se tendría que también reestructurar, pero es bien, o sea, porque hay en el sistema de educación básica regular, ¿no? Es algo muy difícil porque hay muchos temas endémicos estructurados, pero así como en alguna vez pensamos que era también el tema de las universidades, pero se dio el paso, hay que hacerlo, ¿no? ¿Con qué fin? Con el fin, obviamente, de ir desapareciendo. Yo creo que este tema de los ambientes preuniversitarios, desapareciéndoles para ir dándole otra figura. Y yo creo que la figura de lo que es efectivamente, porque una academia preuniversitaria, ¿qué es? Una academia preuniversitaria, ¿en qué se ha formado aquí en nuestro país? En nuestro país, y es donde usualmente solamente existe, es como la especie de puente, ¿no? Termina secundaria y va a la universidad. Y efectivamente, como tú le decías, en otros países, tú sabes que, bueno, que hemos estado en otros, he tenido la oportunidad de hacer algunos estudios fuera, y por ejemplo, en Italia, en Roma, no existen las academias preuniversitarias, ¿no? Sino existen como una especie de un puente de transición que le llaman el liceo. El término liceo es
como tú sabes, es el término que usaba, por ejemplo, este, Aristóteles, ¿no? Aquellos que, ¿no? El liceo o la academia, ¿no? Que usaba Platón, el término, ¿no? Eran como las etapas en las cuales se tenía que enseñar filosofía, matemáticas, un poco las ciencias más básicas, las áreas y las disciplinas más básicas, eh, importantes antes de entrar, ¿no? A un ambiente preuniversitario, un ambiente universitario. Entonces, los liceos, por ejemplo, existen en la vida, en el entorno europeo, ¿no? Que son como esa etapa de transición donde efectivamente de todo lo aprendido en la etapa previa, es darle un pequeño plan, un poco de consolidación de sus conocimientos previos para después ya el ingreso a alguna carrera profesional específica. Y mira lo interesante de este liceo, lo interesante de lo que debería ser, ¿ah? Y lo que no son las academias preuniversitarias. Lo interesante es que en estos liceos, lo que debería, yo creo que conformarse ahora, es que es la etapa no solamente para consolidar sus conocimientos más duros en el tema de las áreas de las ciencias duras, vamos a decir, de la lógica, la matemática, ¿no? Sino también en las áreas de las ciencias sociales, del arte y las humanidades. Este conjunto, integridad de todas las ciencias, tantas humanas, sociales y matemáticas, es eh, con el fin, mira, importantísimo, con el fin de que durante esta etapa del liceo, quien esté estudiando esta etapa de transición sepa elegir lo que quiere estudiar. O sea, es una etapa de consolidación de la vocación profesional. O sea, no solamente es el hecho de que entro a esa etapa puente, esa etapa intermedia, esa etapa liceo, con el fin de llenarme de conocimientos y para yo poder responder los problemas de integrales, de derivadas o de área de geometría para poder ingresar a una universidad. No, esa no es la razón de ser. La razón de ser de la etapa puente es descubrir tu vocación, descubrir que efectivamente hay muchos chicos que y esta etapa, algunas universidades como por ejemplo la trataron de implementar acá la Católica, acuérdate, la Pontificia Universidad Católica acá en el Perú tenía antes su año, ahora lo han modificado por todo, cosas que yo también estaba en desacuerdo, pero en sus inicios estuvo muy bien, de un año, año y medio, de todos. O sea, si tú querías estudiar ingeniería, medicina, cualquier carrera, tenías que pasar por ese año, año y medio de estudios previos, de humanidades y de otras áreas, con el fin de que esos estudios te diera todo el bagaje de conocimientos de lo social, de las humanidades, para poder confirmar si efectivamente cuando tú entraste es lo que querías ser y estudiar. Y hay muchos chicos que yo he conocido que cuando han entrado en esa etapa, que querían ingeniería, que querían medicina, después de ese año de estudios, se dieron cuenta de que no era lo suyo, de que efectivamente lo de ellos era más bien en el rubro del arte, de la sociología, de la economía, otras áreas. O sea, darnos cuenta de que esa etapa de transición es la ayuda de la consolidación de la vocación, ¿no? Para una futura elección profesional. Yo creo que así debería consolidarse la etapa puente. Y esos no son los que son ahora las academias. Bueno, tú sabes que yo dirijo una academia preuniversitaria ya hace más de 13 años, y si bien no es porque yo la dirija, Juana, sino si bien durante estos tiempos yo sí le he tratado de buscar ese formato, ¿no? Y tú eres testigo de eso, ¿no? De que no tenemos que seguir ese formato de todas las academias preuniversitarias, ¿no? De solamente llenarse de conocimientos para poder ir, sino consolidar chicos y jóvenes líderes con autoestima emocional y descubrimiento de su vocación, ¿no? Ese es el matiz, yo creo que tiene que darse. Entonces, las academias universitarias tendrían que cambiar de nombre, tendrían que darle ese contenido y que su fin sea el descubrimiento vocacional, ¿no? Para lo que Claro, quisieran estudiar pronto en una universidad, ¿no? claro, claro. O sea, el tema, hay mucha gente que no entiende, por ejemplo, el tema de contenidos. ¿Qué es lo que sucede? En la Pedro Ruiz, los profesores, vamos a suponer, de ingeniería civil, elaboran cuál es el perfil del estudiante que ellos quieren. Y en función de ese perfil, ¿no? Determinan, por decir, los contenidos, vamos a hablar de conocimiento solamente, los contenidos que debe tener
el joven que pretenda estudiar esa carrera determinada, por decir, ¿no? Entonces, en función de eso es que se le prepara. Y aún así, mira, y aún con las academias y aún con los centros pre, te sorprendería la cantidad de alumnos que desaprueban el primer ciclo. Es sorprendente la cantidad de alumnos que desaprueban el primer ciclo. Otro aspecto, por ejemplo, también es los famosos ingresos directos por haber ocupado los primeros lugares. Claro, Juan, Juan, es que allí es el problema, y hay un problema, efectivamente, por eso es que comentábamos tú y yo, ¿no? ¿Por qué se crearon las academias preuniversitarias? Porque cubren las deficiencias del sistema educativo básico regular. Claro, claro, Exactamente, claro. o sea, obviamente por eso nacieron, pero nacieron por eso, pero no es porque tengan que existir para seguir haciendo eso. O sea, finalmente las academias preuniversitarias lo que están haciendo es evitar de que cambie, o sea, de que se revierta eso. O sea, las academias están Claro, cubriendo un vacío que debería revertirlo el mismo Estado. algo que no debería existir. O sea, la educación Exactamente. secundaria te debía dar la preparación suficiente para que tú puedas Para, acceder libremente a la universidad. Pero mientras eso no se dé, no podemos hablar pues de desaparecer las academias o desaparecer los centros pre o armar un ingreso directo, porque incluso, ¿sabes cuál es la segunda alternativa? Dice, si tu calificación previa no te permite acceder a la universidad, entonces te vas, haces tu servicio militar obligatorio y después de hacer tu servicio militar obligatorio vas a tener ingreso directo a la universidad. Dime, ¿eso es correcto? O sea, alguien que no accedió, no pudo acceder directamente a la universidad porque no tenía la cantidad de conocimiento requerido, ¿no? Porque es a través de un examen de admisión, o a través de su performance durante sus 5 años de secundaria, no alcanzó una puntuación determinada, entonces se va a servir y regresa a estudiar a la universidad. O sea, en el servicio militar obligatorio, él va a adquirir todo lo que no adquirió durante su vida escolar, secundaria, y eso le va a permitir hacer una carrera universitaria. ¿Consideras eso claro, lógico, por ejemplo, dentro de esta propuesta? eso es, claro, o sea, a eso iban, pues, la verdad que deja mucho que desear, ¿no? Esa forma de acceso a una universidad, ¿no? Y no debería ser, ¿no? Como te digo, y creo que coincido contigo, ¿no? Eh, Lamentablemente hay que decirlo, hay que ser objetivo, las academias preuniversitarias se han transformado en un mal necesario hasta que no se termine, como sigo insistiendo, de revertir ese vacío, ¿no? Y que no termina de solucionarlo todavía ningún ministerio de educación, ¿no? Y Jorge ojo que Givati también, nos dice sí, que podría ser una opción de las academias preuniversitarias se conviertan en institutos para que más jóvenes puedan acceder a una carrera técnica. Lo que pasa también es de que acá se ha subvaluado demasiado las carreras técnicas, ¿no? sí, sí, José Luis, cierto, en cierto, otros cierto. países las carreras técnicas están muy bien valoradas, sin embargo acá se les subvalúa, ¿no? Tremendamente. Mira, y eso también podríamos hablar mucho de eso. Por ejemplo, nosotros tenemos muchos chicos, sabes que acá la zona donde tenemos esta academia universitaria es rural y varios de los chicos podrían acceder a algunas carreras técnicas agrícolas, ¿no? De agronomía. Obviamente también hay carreras universitarias referidas a esto, pero varios de los chicos, y allí una vez más, el tema es bastante profundo y tienen otras aristas, porque varios de los chicos no quieren o no acceden a postular a este tipo de carreras por un tipo de moda. Hay, porque como son chicos del mundo rural, a veces quieren seguir la moda de lo que otros estudian y no por un tema también de repente de algo que sí ellos aspiran a estudiar según en la zona donde ellos están viviendo, ¿no? Entonces, son temas también sociales, temas de presión social, presión familiar, presión de los padres también, ¿ah? Porque a veces los papás quieren que su hijo estudie medicina porque escuchó que el chico que estudia medicina de otro lugar también es, y su hijo tampoco no quiere estudiar eso, ¿no? Entonces, hay muchas aristas
sobre esto, ¿no? Pero yo creo que habría que apuntalar también, complementar al mundo universitario, el mundo técnico, que sí se ha dejado aquí en nuestra región, ¿no? A mí me ha dado mucha pena que algunas universidades que cuando se iniciaron aquí en la región de Lambayeque, inicialmente formaron algunos institutos agroindustriales, ¿no? Pero en el transcurso de su historia de vida aquí en Lambayeque, o las han cerrado o las han desaparecido, ¿no? Y se han quedado solamente con el rubro universitario. Pero bueno, yo creo que Bien. también, yo estoy completamente de acuerdo que el tema agrícola, el tema técnico en todas las áreas, mecánica, de construcción, eléctrica, son muy importantes y complementarias y tiene también su valor profesional y su valor vocacional, ¿no? Ahora, para cerrar el tema, Juan, el tema de las academias preuniversitarias, así eh, aunque suene duro, no deberían existir, ¿no? No deberían existir. No deberían existir. Debería, o sea, debería sí existir estos liceos que te digo, que como existen en otros lugares, ¿no? Donde le ayuden al chico a complementar sí, sus conocimientos, no para subsanar los errores que traen, sino para complementar y ayudarle a su desarrollo vocacional para lo que quieran estudiar después en la universidad. Para eso sí, ¿no? Pero no para efectivamente enriquecerse, hacerse dinero y finalmente eh, aprovecharse, ¿no? De algo que no resuelve todavía nuestro Estado, ¿no? Es, ¿sí? En, Y es verdad, en, mira, un ejemplo nada más chiquito, Juan, para que me entiendas tú y me entiendan yo creo tus televidentes. Nosotros tuvimos un chico que ya había terminado secundaria y no ingresaba, y el chico ya tenía un año y medio no ingresaba a la universidad, y ¿sabes qué? No sabía sumar fracciones. Ya había terminado quinto año de secundaria, no sabía, entonces te imaginas tú ese chico, su aspiración era ingresar a una carrera como ingeniería mecánica. Un chico como decir, no, terminó su secundario y no sabe sumar fracciones, ¿cuánto tiempo va a demorar para ayudarle a sumar fracciones y de ahí todo lo que viene detrás de la aritmética, la geometría? ¿Te imaginas? Así tipo de esos chicos llegan a las academias preuniversitarias y eso es el resultado yo te pongo un ejemplo contrario. Tú sabes que la Pedro Ruiz tenía su instituto, el Instituto Pedro Ruiz Gallo, ¿no? Sí, 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 Eh, claro. que desapareció por falta de acreditación y tantas cosas. Yo enseñaba en el Instituto Pedro Ruiz Gallo y tuve en una oportunidad una alumna, ¿no? Eh, excepcional, ¿no? Y yo enseñaba en el instituto, enseñaba en la universidad, en el centro pre y en el colegio de aplicación de la Pedro Ruiz, ¿no? Y en el colegio de aplicación de la Pedro Ruiz yo enseñaba desde primero hasta quinto año de secundaria, a los 5 años, o sea, desde el primer, he tenido niños prácticamente en primero de secundaria, ¿no? El colegio de aplicación de la Pedro Ruiz implementó un curso que se llamaba Gestión de Procesos Productivos y Empresariales, que lo dictaba el profesor Adiel Ríos, que ahora es decano de la facultad, ¿no? Y cuando él se va, me llaman y yo continué dictando este curso, ¿no? Entonces, esta chica era mucho mejor que muchos de los alumnos que yo tenía en la universidad, por ejemplo, y nunca pudo ingresar a la universidad. Y tenía una capacidad pues, tremenda para hacer análisis económico, por ejemplo, y nunca pudo ingresar a la universidad. Y estudiaba su carrera técnica en el instituto, porque no pudo ingresar a la universidad. Entonces, el sistema de exámenes de admisión tampoco no es pues, la panacea, no te garantiza que el alumno que ingrese efectivamente va a ser un buen profesional, ¿no? Porque es No te totalmente garantizo. distinto, el tema universitario Exacto, es totalmente distinto y eso no lo terminamos de entender. En claro. julio del Exactamente, Juan. 2020, ¿ah? Ujú. En julio, Exactamente, quería subrayar lo que ibas a decir. No te garantiza ese sistema, esa modalidad, ese modo de proceso de admisión, no te garantiza de que quien ingresa efectivamente está preparado para lo que quiere estudiar. Porque el ejemplo que tú has puesto, ¿no? O sea, esta chica finalmente tenía todas las condiciones, pero ¿qué es así lo es, que evalúa, qué es lo que evalúa un proceso de examen de admisión? Evalúa contenido. nada ¿Te más. das cuenta? Nada más, o sea,
¿dónde está la evaluación? Ahí la importancia de un liceo, una vez más. O sea, ¿dónde está la evaluación vocacional, la evaluación de las capacidades, no necesariamente cuantitativas, sino cualitativas? No las tenemos. Nuestro proceso de admisión universitario público usualmente son cuánticos, cuantitativos, ¿no? Que apelan solamente a la, bueno, conocemos, y yo creo que algunos de los televidentes conocen algo de estos términos, de una evaluación básicamente positivista, cientificista, ¿no? Que arrastramos de hace muchos años atrás, ¿no? Pues, ¿dónde está la integración de que como seres humanos no solamente tenemos cabeza para sumar y restar, sino que como seres humanos tenemos la capacidad de ser líderes, de amar, de conocer, ¿no? De liderar, de otros tipos? Esas también tendrían que entrar dentro del proceso, entre comillas, de evaluación para ver a la carrera que yo quiero estudiar en determinada universidad. Bueno, un poco quería cerrar eso con el ejemplo que te has puesto, Juan. En julio del 2020, tú escribiste un artículo que fue publicado en el diario La Industria, la educación post-pandemia. En Sí. ese artículo tú decías de que cientos de colegios necesitan ser reconstruidos antes de inyectarlos de tecnología. Te voy a mostrar un cuadro ahí que nos ve los porcentajes de locales educativos que requieren sustitución total o parcial según la región, ¿no? Nosotros, según este cuadro corresponde al Plan de Infraestructura Nacional para la Competitividad, ¿no? En este Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad no se consideran, por ejemplo, dentro de las inversiones a realizar, que son 52 grandes proyectos, no está, por ejemplo, el tema educativo. Dice que hay la necesidad de hacer un plan de infraestructura social. No sé si más adelante lo muestro, no recuerdo si lo he colocado, pero en ese momento era presidente Martín Vizcarra, no había pandemia, y ellos consideraron una asignación importante, por ejemplo, al tema de transporte, que yo no niego que sea importante, no niego que sea importante, pero mucha gente reclama hoy en día, por ejemplo, una mayor inversión en educación, una mayor inversión en salud, y que no se da, ¿no? Entonces, mira, ¿cuál es la región que más infraestructura necesita? Cajamarca, 17,1%. Ayer he posteado en el Facebook un análisis que hago respecto de las transferencias que recibió la región Cajamarca en 2018, ¿no? Y cuánto gastó. Y resulta que de los 500 y pico millones de soles que recibió para inversión, o sea, que podían ser utilizados para el mejoramiento de esta infraestructura educativa, ¿no? Para inversión, solamente había gastado el 34% y casi 380 millones de soles habían tenido que ser revertidos porque no se utilizaron, no se ejecutaron, a pesar de la enorme necesidad. Cajamarca es una de las regiones que más dinero recibe. Sin embargo, de los 20 distritos más pobres que hay en el Perú, 16 son de Cajamarca. Y el déficit, y es la región con mayor déficit de infraestructura, ya sea total o parcial, en el Perú. Lo cual es totalmente incongruente. Por eso es que a veces cuando critican muchas veces el modelo, yo digo, no es el modelo, es la gestión. El problema es quiénes ejecutan, quiénes tienen a cargo la gestión. Ese es el problema, bueno, para mí, ¿no? Entonces, en el caso de Lambayeque, según este análisis que hacen quienes elaboraron el Plan Nacional de Infraestructura, dice que a Lambayeque solamente le falta el 1,7% de mejoramiento de infraestructura, ya sea total o parcial, ¿no? Y lo tocaba porque justamente había leído tu artículo, ¿no? En que decías de que cientos de colegios necesitan ser reconstruidos antes de inyectarlos de tecnología. Sí, sí, Juan, así es. Es un artículo que escribí en La Industria a raíz, pues, ¿no? Es que yo creo que hay dos hasta tres temas, ¿no? Primero, lo escribí en todo este contexto, ¿no? De la pandemia, ¿no? Eh, lo que pasa es que en todo este tema de la pandemia,
ahora estamos saliendo, pero en todo el casi el año, 9 meses que estuvimos confinados y las clases prácticamente eran todos encerrados con nuestras hijas, enseñándoles. eh, yo consideraba que durante la pandemia, y lo sigo considerando ahora, lo sigo considerando ahora, eh, como primer punto, que el tema emocional debe primar, ¿no? Eh, Obviamente se necesitan cumplir ciertas competencias, habilidades en los niños, pero ante esta pandemia que estamos viviendo, que está originando mucha muerte, mucho sufrimiento y mucho dolor, eh, una vez más yo creo que nuestro sistema educativo, sus rúbricas del sistema educativo básico regular en inicial, primaria y secundaria, no estuvo ni está preparado, y no sé si habrá intenciones de prepararlo para lo que será la pospandemia, porque todas las familias, los niños, los adolescentes, vamos, todos, tú y yo, vamos a quedar afectados, ¿no? Por todo este choque, realmente emoción. Entonces, las habilidades emocionales, psicosociales son muy importantes poder seguirlas. Entonces, no solamente es un tema de poner un acompañante, un psicólogo, sino se necesita que el plan de estudios en todas las áreas transversalmente esté acompañado por la consolidación de las habilidades socioemocionales. Entonces, es por eso que mi intención también como primer punto en ese artículo fue, antes que las estructuras, ¿sabes qué? Pensemos en lo que está pasando en el corazón de las familias, de los niños, que están viviendo y sintiendo que sus familiares, sus abuelos, sus tíos, sus tías se mueren, ¿no? Entonces, ¿cómo el sistema educativo nuestro en la actualidad, en medio de esta pandemia, está respondiendo y acompañando esta situación? Como está estructurado nuestro sistema educativo, efectivamente está preparado para eso. Esa es la pregunta que me hacía a través, en primer lugar, eh, sobre ese artículo, ¿no? Y lo segundo es que efectivamente en el tema de infraestructura, según los indicadores que tú muestras, Juan, y no solamente en Cajamarca, yo creo que es un mal endémico y es una constante, un estándar en todas nuestras regiones de nuestro país, la verdad que es para llorar, ¿no? Es para indignarse, es injusto que tanto dinero sea revertido y efectivamente, no se haya ejecutado como se debió hacer, ¿no? Es que justamente, José Luis, si te das cuenta, son las regiones que reciben canon. Sí, Junín, sí, 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 cierto, Ancash, cierto. Cusco, Sí, Puno, Cajamarca. Entonces, es una debe, incongruencia terrible es y una, lamentable. exactamente, la verdad, sí, es una insensibilidad, ¿no? Es una insensibilidad gubernamental, la verdad es una mezquindad, no actuar, es una insensibilidad, la verdad, gubernamental, no pensar en los niños que necesitan efectivamente un revertir todo el tema de estructura, ¿no? Pero obviamente el tema de la estructura tiene que estar acompañado con otros temas, ¿no? Pero bueno, pero aún así deja mucho que desear. Y yo estoy de acuerdo contigo en el tema de la gestión, pero obvio, acuérdate que quien gestiona es el que propone un modelo, finalmente, ¿no? Entonces, bueno, en fin, yo creo que ahí hay cosas eh, que bueno, es para conversar largo y tendido sobre por qué no se ejecutan este tipo de presupuestos, ¿no? Sí, Mira, acá tenemos la brecha de infraestructura de largo plazo. O sea, en el largo plazo dice de que en educación, un poco cuantificando lo anterior, ¿no? Se requerirían 5.917 millones de soles para solucionar el problema que hemos visto anteriormente de infraestructura que debe ser renovada total o parcialmente, ¿no? Y si ves, pues el porcentaje que se prevé, se requiera en educación, es ínfimo comparado con el porcentaje, con la cantidad de dinero que se requeriría, por ejemplo, para transporte. 160.958 millones de soles, que es lo que pretende el gobierno invertir en transporte contra 5.917 en educación. Por eso ponía este cuadro, ¿no? Y para avanzar en el siguiente, que es un poco para
verificar, digamos, lo que acabo de decir, es de que si vemos acá, en la brecha de corto plazo no está contemplado ni un solo sol. ¿Te das cuenta? Sí, sí, Brecha sí, de sí, corto plazo, Perú potencia, nada. sí. Y recién en la brecha de largo plazo están los 5.917 de los que estamos hablando. El resto de agua, saneamiento, telecomunicaciones, transporte, salud e hidráulico tienen asignado presupuesto en el corto plazo, pero en el largo plazo solamente educación, ¿no? No está considerado acá educación y electricidad, lo cual es lamentable, pues, ¿no? Otro de los temas que tú mencionabas en este artículo es como un efecto de la pandemia, ¿no es cierto? El tema de se ha convertido en una necesidad ineludible, decías, la educación a distancia, ya sea por televisión, radio o celular. Sin embargo, la virtualidad no es algo de ahora, pero como siempre, llegamos tarde, ¿no? En los países desarrollados, la educación a distancia se ha implementado hace muchísimo tiempo. Sin embargo, nosotros, si no se hubiese producido la pandemia, no hubiésemos avisorado la importancia de la virtualidad, ¿no? ¿Crees que el 2020, en el contexto en que se desarrolló el año escolar, se puedan haber logrado objetivos mínimos en cuanto a educación? Es difícil, ¿no? Es difícil. Un ejemplo clarísimo es las tablets, ¿no? ¿No? O sea, coincido contigo en que en nivel de infraestructura y de proporcionar recursos y de asignar presupuestos, ya tú lo has mostrado en todos los cuadros, ¿no? No hay voluntad, ni voluntad personal, ni voluntad cívica, ni voluntad política, parece ser con respecto al tema de la educación, ¿no? Y si la hay prioridad de otros temas, ¿no? Entonces, yo creo que no, este tema de la pandemia, de la educación a distancia, todavía nos va a acompañar hasta el siguiente año, que estoy más que seguro. Yo el año pasado lo anuncié, que todo este año, incluso 2021, íbamos a continuar en lo mismo. Entonces, en función de la modalidad en la cual estamos embarcados, no hemos estado preparados para constituir ciertas plataformas, estamos haciendo en el camino. Entonces, en la medida de que faltan recursos y estamos tratando de consolidar ciertas plataformas digitales para una mejor educación de enseñanza y aprendizaje, esto toma su tiempo, Juan, no es de la noche a la mañana, es un proceso, ¿no? Es un proceso largo, continuo, y yo creo que en la educación, sea virtual o sea digital, yo creo que el tema de la presencialidad va a ser fundamental, al menos para los chicos de inicial y de primaria, va a ser fundamental. Y mientras no regresemos a esa presencialidad, aún vamos a tener también ciertos vacíos que no van a terminar de llenarse y de manera, ¿no? y virtual. Quizás en el ambiente universitario la cosa sea diferente, ¿no? Un poco distinta, pero todos los ambientes educativos, desde inicial, primaria, secundaria y universidad, tienen sus propias características, ¿no? Su propia modalidad. Entonces yo creo que la virtualidad puede ayudar en el tema universitario, nos está ayudando en algunos que todavía estamos embarcados en el tema del mundo universitario, pero al 100% en todas las áreas que conforman el sistema educativo, no creo que los terminemos de cumplir. O sea, no creo que las terminamos de cumplir al término de la vacunación de los más de 30 millones de peruanos que somos, no va a terminar de cumplirse. Yo creo que esto lo sabremos de aquí todavía a cuando todos terminemos de estar vacunados, podamos salir, podamos regresar a la presencialidad y podamos medir y evaluar hasta cuánto los chicos, tanto de inicial, primaria y secundaria, pudieron cumplir sus objetivos. Y yo creo que si es que no se revierten y no se corrigen ciertos aprendos en casa que se están haciendo, no vamos a tener resultados favorables de aquí a unos 2
2 años, ¿no? Lamentablemente es así, yo tengo mis hijas que están estudiando de manera virtual. Me interesa que en este tiempo de pandemia descubran otras habilidades, pero hay otras que efectivamente no se puede conseguir a través de la virtualidad. Eso hay que ser honestos, hay que reconocerlo, ¿no? Si no, frustraciones vamos a tener a montones, ¿no? Bien. En el tema, en este tema, ¿no? Ya hemos visto ya el tema del Estado y las políticas públicas en materia educativa, ¿no? Lo hemos articulado ahí con el tema educativo. Ahora hablemos del rol de la familia en este proceso, ¿no? Tú decías, es la casa el aula presencial más valiosa, crucial e importante. Quería mostrarte una imagen que también encontré por ahí, que nos hablaba de los tipos de, esto es antes de la pandemia, antes de la pandemia. Entonces, mi pregunta va a ser la siguiente. Antes de la pandemia, ¿qué tipo de padre teníamos en el Perú? Y hoy, post pandemia, ¿qué tipo de padre es el que tenemos? Dado esta necesidad de que la familia se convierta en un articulador importantísimo dentro de este proceso educativo virtual, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de padre éramos y qué tipo de padre somos ahora? ¿O no hemos cambiado y seguimos siendo los mismos? Bueno, yo creo que hemos cambiado mucho, ¿no? Pero en primero, que a veces los papás creíamos que no teníamos esa capacidad de docencia, de ser docente de primaria o de inicial. Te lo menciono primaria e inicial porque, bueno, al menos es el ejemplo de nosotros en nuestra familia, ¿no? Eh, pero sí, nos hemos dado cuenta que sí tenemos muchas de esas capacidades y habilidades para poder acompañar. No obviamente con todas las metodologías que pueden tener los que sí han estado calificados y han estudiado para eso, pero por lo menos nos hemos podido dar cuenta que tenemos capacidad creativa, ¿no? De innovación para poder conseguir todo lo que necesitan nuestros hijos para que puedan tener un buen desarrollo de sus clases de manera virtual en nuestras casas, ¿no? Los padres nos hemos dado cuenta de eso, ¿no? Nos hemos dado cuenta que tenemos esa capacidad. Nos hemos dado cuenta también un tema importante y obviamente esto también en referencia a nuestros hijos y nuestras hijas, ¿no? Que antes nosotros hacíamos que el tema de la tecnología lo usaran antes, de manera presencial se utilizaba la tecnología de manera complementaria, acuérdate de eso, Juan. O sea, lo usábamos como un complemento porque obviamente la clase se recibía de manera presencial y si había que complementar algo de lo estudiado en clase, en el salón de clase, se complementaba con algo que llevaba físico, de manera física en casa, y también lo complementabas con algo que podías revisar, ¿no? En Google, en el Internet, ¿no? Como complementario, ¿no? Pero ahora ese complementario ya se ha vuelto necesario, ¿no? Ya no es una complementariedad. Incluso nuestras hijas, y lo digo, lo veo mucho en nuestras hijas, ¿no? Porque incluso yo creo que varios de los padres que nos están viendo y escuchando se pueden dar cuenta de algo. Antes nuestros hijos usaban la PC, la portátil o el móvil para poder jugar, divertirse en sus horas de ocio. Pero ahora ya no, ellos tienen que darse cuenta y eso es lo que nosotros como padres luchamos y ahí hemos cambiado mucho en tratar de revertir su chip, de decirles, ¿sabes qué? El móvil o la portátil, ¿no? O la PC que usas ya no es para jugar. Ahora tienes que usarlo para aprender, exactamente. O sea, porque es tu día a día, es tu hora a hora. Entonces yo creo que el tema de la virtualidad antes, en la presencialidad, si era complementario, ahora se ha tornado de una manera necesaria, como lo que es, ¿no? El celular, como la célula que acompaña el día a día del aprendizaje de los muchachos, ¿no? Entonces yo creo que allí no solo los niños y los adolescentes han cambiado, sino también nosotros como padres también hemos tenido que cambiar el chip y darnos cuenta
que ya no somos los mismos antes de la pandemia. Y por lo tanto, si no somos los mismos, hay cosas positivas, hay cosas negativas también, hay ventajas y desventajas que está ofreciendo el mundo virtual. Eh, pero al final todo esto para más adelante tiene que sacarnos, el resultado de esto tiene que hacernos más fortalecidos, tiene que ayudarnos a haber conseguido más experiencia y haber adquirido nuevos conocimientos para cuando regresemos ya a la nueva normalidad, supuestamente, donde podamos compartir y combinar ya lo presencial con aquello, como tú le decías, que ya ha venido para quedarse, ¿no? Que es lo digital y la virtualidad, ¿no? Yo creo que eso sí, hemos cambiado, nos han cambiado, eh, no calificaría el hecho de que seamos más modernos o menos modernos, todavía no, simplemente hemos tenido un remesón, hemos dejado de satanizar a la tecnología y más bien hemos empezado a encontrar las bondades de la tecnología y esto para más adelante tiene que, aparte de haberse convertido necesario, tiene que convertirnos en que en adelante ya vamos a tener que convivir y saber convivir y saber plasmar es tanto lo presencial como lo virtual, ¿no? Incluso yo me preguntaba y le hacía las preguntas a algunos amigos cercanos en el mundo educativo, les decía, incluso con mi esposa conversábamos y le decía, ¿será posible de aquí cuando regresemos en el 2022 de que algunos colegios puedan ofrecer a los padres también clases solamente virtuales? Puede ser que algunos colegios quieran regresar y ya no regresen solamente a la presencialidad, porque, por ejemplo, aquí un tema que prima, como tú como buen economista lo sabrás, es la economía familiar. Y puede ser que algunas familias quieran que sus hijos continúen bien en la virtualidad y ya no la presencialidad para el tema del tema de la canasta familiar. Puede ser, hay que estar atentos también a eso, ¿eh? Que puede darse para más adelante. Pero bueno. Bien, tú dirías entonces, resumiendo, de que el padre de familia prepandemia era tradicional, o sea, tenía poca influencia en el desarrollo de sus hijos. Básicamente, el bajo nivel de desarrollo educativo, en el sentido de que no era un agente complementario en la educación del niño. Éramos tradicionales. Estamos hablando de la educación escolar, no estamos hablando Sí, de la educación formativa, sino de la escolar propiamente dicho, ¿no? O sea, los peruanos eran unos padres de familia tradicionales que le dejaban el tema de la formación escolar a la escuela propiamente dicha. sí, yo creo que Juan, más que tradicionales, no quisiera usar todavía el término tradicional, sino yo creo que en los padres en la prepandemia, voy a incluirme, y también vamos a incluirnos. El padre en la prepandemia eran padres adormecidos, más que tradicionales, eran adormecidos con respecto a la tecnología, satanizaban la tecnología. Y, y los padres post pandemia son padres que han despertado, ya padres despiertos que han reconocido la importancia y del valor de la tecnología, ¿no? Eh, eso, ¿no? Yo creo que entonces podría calificarlo el padre de la prepandemia como el adormecido y el padre de la pospandemia es el padre despierto, ¿no? Algo así, ¿no? Eh, más que tradicional y moderno, ¿no? Porque, no lo sé, será porque hay otras calificaciones y características en tradicional y moderno, quizás por eso es que me resisto a poder darle esa calificación. Bien. En el mismo artículo señalas de que el reto post pandemia será redescubrir lo esencial del para qué se aprende, en cuyo caso le corresponde al niño, ¿no? O del para qué se enseña, en cuyo caso estamos hablando del docente, ¿no? ¿Cuál es ese para qué? ¿Piensas tú? Sí, sí, exacto. ¿Para qué debemos aprender o para qué debemos enseñar? La verdad que esa es una bonita pregunta, Juan. Iniciábamos hoy día el bloque
hablabas creo que sobre el bien precioso, ¿no? O el bien bello, creo que lo comentabas, ¿no? A través del texto que tú comentaste, ¿no? Y yo creo que la educación pasa por eso. Eh, eh, Tanto el que enseña como el que aprende es un binomio, ¿no? Tienen que estar vinculados, tienen que ser, eh, a ver, disculpa que use, pero me gusta usar mucho este término religioso, es como el maestro y el discípulo, ¿no? Eh, Donde el maestro te enseña para que tú descubras algo en tu vida, ¿no? Para que tú por tus propios medios y tu propia interés y tu voluntad y tu libertad descubra lo más importante para tu vida, ¿no? Eh, y es lo que el docente tiene que enseñar. El estudiante, quien no solamente tiene que ser un agente pasivo, es el que también tiene que llevar esa pregunta en sí, ¿no? El para qué aprendo, ¿no? Y el para qué aprendo es justamente también en la línea de ese gran objetivo, ¿no? De consolidar efectivamente la vocación, ¿no? La vocación de lo más bello, ¿no? Por eso creo que en el artículo, si no me equivoco, yo recuerdo y hago mención a lo que significa educación, ¿no? Desde los términos de griego, ¿no? El paidos, ¿no? Paideia, de la pedagogía, del acompañamiento, ¿no? El maestro es ese, el que acompaña, el que está a tu costado, el que te guía, ¿no? No solamente el que te instruye, no solamente el que te llena la cabeza de conocimientos, no solo el que te dice las cosas que tiene que hacer, ¿no? Sino que el que te acompaña con el pensamiento crítico, ¿no? El que te ayuda a descubrir la vocación. Esa es la pedagogía, ¿no? Y también, obviamente, el tema de la educación como el educar, ¿no? El llevar, el conducir hacia el mejor bien, ¿no? Entonces, yo creo que la educación está embarcada en eso, Juan, en encontrar, en que quien es docente, ayudemos a quien enseñamos a descubrir lo más bello de su vida, a descubrir la razón de ser, de su vocación, de su existencia, ¿no? Finalmente, la educación es reflejar la imagen del hombre que uno quiere para la sociedad y para su familia. Finalmente, la educación va para eso, ¿no? Entonces, yo educo para eso, ¿no? Entonces, ¿para qué enseño? Para eso. ¿Para qué aprendo? Para eso. Para ser un hombre efectivamente que conviva feliz y que conviva bien y en sociedad, ¿no? Juntos con los demás, ¿no? Para eso se enseña, ¿no? No se enseña para acumular conocimiento. No, yo no me educo y no, yo no educo a tu hijo o a mi hija, no me le eduque solamente para saber sumar 2 más 2, que es 4. Oye, ¿sabes qué? Yo quiero que me eduques a mi hija, a mi hijo, te lo encargo, porque yo como padre y mi esposa como madre queremos que mi hija descubra que sepa convivir con los que vive a su alrededor, que sepa ser solidaria y que sepa ser feliz. Y en función de eso, si algo tiene que hacer, construir, pintar, hacer música, que lo haga con los conocimientos científicos que tenga que adquirir. Pero lo otro es lo más importante. Para eso se enseña y para eso aprendo, Juan. ¿Cuál es tu visión del Perú? Bueno, ya no podemos hablar del Bicentenario, porque el Bicentenario lo tenemos ya acá cerca, dentro de un par de meses, Sí, ¿no? me hubiese gustado hablar del Bicentenario, la verdad, porque mucho tema, la verdad que muchas de nuestras falencias de educación son históricas, Juan, ¿eh? Son históricas. Vienen desde, mira, justo conversaba con una amiga historiadora, eh, ya una pues, señora mujer docente de una universidad, y hablábamos y coincidíamos en algo, ¿no? Nosotros hablamos de un bicentenario y celebramos la independencia, pero para mi parecer, como Perú, la verdad que cantamos el himno nacional, pero no hemos conseguido la emancipación. Como país todavía no hemos logrado la independencia. Rasgos de un Perú que necesita emanciparse y encontrar una identidad cultural que no la ha conseguido. Y no dejo de equivocarme, y hay una de las razones
de por qué un cierto porcentaje de nuestro país está eligiendo a una persona que aspira a algo de que todavía no hemos encontrado como identidad histórica latinoamericana, ¿no? Pero bueno, es otro tema, y ahí tiene que ver mucho del tema de la educación, Juan. Bueno, en fin. Bien. Ha sido muy gratificante poder conversar estos temas, José Luis, contigo. Antes de irnos, algunos saludos. Charito dice, bravo, amigo, espectacular. Amigo Wanyu, me imagino que significa la WY. Sí, así me dicen, Guanyu. Wanyu. Así es. También Cipre Pomalca nos dice felicidades. Angie Estela, unas palmas. Y Jorge Luis Jaime Ramos también. Le manda sus saludos. Bueno, Gracias, no sé gracias a si todos. antes de despedirnos, José Luis, quisieras decir algunas palabras. Bueno, sí, bueno, hay muchas cosas que decir, hablar sobre educación. Yo te agradezco, la verdad has guiado muy bien el programa y te agradezco por los cuadros estadísticos, lo tenía en mente. Ya alguna vez también he hecho ese tipo de exposición en alguna conferencia sobre los gastos educativos no ejecutados, y que genera mucha indignación. Pero te agradezco, la Juan, yo creo que es un programa bastante propicio en estos tiempos en los cuales no se le da tiempo para hablar y debatir sobre temas tan importantes en nuestra sociedad y aquí en nuestra región, ¿no? Temas como, temas como educación, familia, economía, política, ¿no? Y ahí abordados desde el punto de vista como tú lo haces, la verdad me parece bastante interesante y muy propicio, ¿no? Y te felicito por eso. Y en segundo lugar, permíteme por favor a todos los que te escuchan, también a las familias de Lambayeque, personas que han perdido a sus familiares, igual enviarle mis saludos de condolencias, mis saludos de luto, y que, bueno, que efectivamente puedan, en unión de sus familias, de sus familiares y amigos, puedan ir superando esta situación. Es muy difícil haber perdido un familiar en esta situación, es muy triste, y aún más si no has podido conseguir oxígeno o una cama UCI, igual también es muy indignante e injusto, ¿no? Pero que puedan encontrar la fuerza y la fortaleza para poder superar esta situación. Bueno, nada, eso decirte y saludos a todos los que te siguen y a todos los que nos han seguido en este tema, ¿no? Que es tan importante en el tema de la educación. Y que no nos desesperemos en este tiempo de pandemia, a los que tenemos hijos pequeños, tengamos paciencia para poder llevar la educación de nuestros hijos y nuestras hijas, eh, que sigamos siendo creativos y, y, bueno, esperamos que en algún momento eh, se puedan agenciar de algunos recursos que les puedan ayudar en toda esta etapa de formación de sus hijos mientras dura esta no presencialidad de la educación, ¿no? Nada más, eso Juan, un fuerte abrazo, gracias por la invitación y saludos a todos. Antes yo quería, y me había olvidado, ¿no? De felicitarte y felicitar también a la directiva de Pomalca por esta iniciativa tan importante como es la de Pomalca Educa. Muchos de repente los que nos están viendo desconocen un poco sobre el tema, ¿no? En Pomalca se implementó este programa, esta academia, ¿no?, preuniversitaria llamada Pomalca Educa, la cual José Luis tiene a cargo y yo soy docente del curso de economía ahí también, que ahora con la virtualidad se ha convertido en fundamental para algunos jóvenes que lógicamente no pueden acceder, ya sea por falta de recursos económicos o lo que fuere, a, a una preparación preuniversitaria que además viene acompañada con otros temas, ¿no? Como lo ha dicho José Luis, pues, Pomalca Educa no es una academia que te dicte los 12 cursos que se requieren para ingresar a la universidad y punto, no, sino que hay todo un acompañamiento, hay incluso nutricional, también algunas charlas de carácter nutricional, de carácter psicológico, de algunos otros tipos, ¿no? Y lo más importante es que este programa es gratuito y se dicta
para cualquier alumno a nivel nacional, ¿no? En este momento me parece que tienen algo de 100 alumnos, ¿no? Tenemos 100 alumnos Sí, así es. Así es. que se conectan de los distintos lugares del Perú, ¿no? Cuando era presencial, estuvo orientado básicamente a los hijos de los trabajadores, me parece, ¿no? Del ámbito de Pomal. Así es. Y luego ya se ha generalizado con la virtualidad y es algo digno de aplaudir, ¿no? Porque es un esfuerzo importante que el que hace Comalca, ¿no? No sé si quieres hacer algún comentario al respecto de lo que es No, Comalca. ya lo dijiste todo, te agradezco, a ver, te agradezco la publicidad. No, bueno, yo creo que es un tema de responsabilidad social, empresarial, ya vamos por los 15 años, efectivamente ya ha pasado por varias gerencias y varios directorios y aún sigue siendo el proyecto bandera, ¿no?, de responsabilidad social de esta institución. Durante este tiempo, efectivamente, se me ha dado la responsabilidad de poder dirigirla y sí, de manera presencial, hemos estado siempre con grupos de familias y de padres acompañándolos aquí de esta zona de Pomal, que es sus anexos, y llegaban todavía algunos chicos de Chiclayo. Pero mira tú, cosas de la vida, llegó la pandemia que obviamente nos ha traído muchos puntos negativos, pero también nos ha traído, gracias a Dios, puntos positivos, ¿no? Nos ha permitido llegar a más jóvenes, nos ven en todo el Perú, nos siguen de todo el Perú, y lo más importante, más que el que nos siguen y el que nos vean, y que lo más importante es que estamos llegando a aquellos que buscan la razón principal por la cual se creó esta academia, ¿no?, que es para aquellas familias que no tienen la posibilidad o la opción de poder preparar un recurso económico para poder prepararse, ¿no? Y nosotros seguimos siendo gratuitos y no hemos bajado la calidad ni la exigencia, y además de eso, sabiendo que estamos embarcados en esta educación digital en un medio de pandemia, lo que hemos buscado es acompañarlos efectivamente en un acompañamiento psicopedagógico que es continuo y en el tema también de la salud, que es un acompañamiento nutricional, ¿no? Y aparte también obviamente en el tema primario y otras cosas. Bueno, si te das cuenta, parece ser que coincide con toda esta visión de educación, que es lo que tratamos de plasmar en esta academia preuniversitaria, que no queremos que sea una academia preuniversitaria como las otras más, sin menospreciar algunas que efectivamente se esfuerzan por hacer lo mejor que pueden, ¿no? Muy bien, Bueno, te agradezco muchísimo, José Luis, por tu tiempo. Nos hemos explayado hora y media, hemos conversado sobre el tema y creo que falta todavía tiempo para poder hablar de temas tan importantes como la educación y la familia, ¿no? Con ustedes nos vemos el próximo lunes en este programa de Ilustraciones sobre Economía a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias, José Luis. gracias, Juan. Buenas noches y saludos a todos. Hasta pronto. Cuídense mucho, que estén bien de salud. Nos vemos. Gracias.